para presentarte la predicación de tu palabra que Él va a hacer ahora. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu a través de Él, que sea tu Espíritu en nosotros, que tome tu palabra, Señor, y la ponga en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Señor, que sea tu Espíritu de quien vamos a hablar hoy, que nos lleve a nosotros a cumplir nuestro rol y lo que Él también está haciendo aquí entre nosotros, que es exaltarte a ti. Te pedimos, Señor, que tú te puedas manifestar, que nos regales un momento especial en el que tú ministres a cada uno de nosotros en el momento en el que cada uno de nosotros está, de acuerdo a lo que tú entiendes para cada uno de nosotros, Señor. Amén. Gracias, nos ponemos en tus manos y que tú seas glorificado en tu nombre. Amén. Amén. Ok. Bien. Pues comenzamos hoy esta serie del libro de los Hechos. Usted se va a dar cuenta que la introducción va a ser un poco larga. Así que abróchese el cinturón ahí y tenga paciencia conmigo. Pero lo que queremos es estar seguros que entendemos bien el contexto del libro de los Hechos, que es la continuación de lo que escribió Lucas en el Evangelio de San Lucas, y que nosotros podamos atesorar bien lo que el Señor tiene para nosotros en toda esta serie, que, como dije la semana pasada, es una serie que no vamos a predicarla versículo por versículo, porque si no estuviéramos aquí varios años predicando sobre el libro de los Hechos, pero sí hemos seleccionado porciones del libro de los Hechos para nosotros predicarla y ser edificados a través de la palabra del Señor. Yo le pedí a Edgar que pusiera un código QR. Ustedes saben, los que me conocen, que me encantan los códigos QR, y ahí hay alguna información que es importante con respecto al libro de los Hechos, y sería bueno que usted accese a esa información y la tenga. No es el sermón de hoy, sino es para que usted se lo lleve y usted pueda seguir estudiando el libro de los Hechos y ver y ser como los de Berea. Decir, bueno, el pastor dijo algo que a mí no me suena muy bien, y entonces usted, ya sea a mí o a Yannick o a Joel o a Nelson, cuando prediquen, que nos confronte con nuestro error, pero con amor, con paciencia, con respeto. Entonces, pero que sí, que usted salga de aquí hoy motivado o motivada a poder entender mejor el libro de los Hechos y estudiarlo. Bien, también le pedí a ella que pusiera una imagen de lo que era el Imperio Romano en aquel tiempo, para que ustedes vieran de dónde se está desarrollando todo este drama, si se quiere, del cual Lucas, por inspiración divina, nos habla, nos escribe lo que la iglesia fue en aquel tiempo. Entonces vamos, para que tengamos una idea de dónde es que estamos situados en el contexto del libro de los Hechos, en la historia. Es importante eso también. Yo voy a leer 4 porciones de la Escritura y después vamos a ver cada una de ellas en detalle, después de, como le dije, de una larga introducción. ¿Ok? Entonces, el primer versículo que vamos a ver, ya cuando empecemos a ver el mensaje, es Hechos 1:8, que muchos de ustedes lo conocen muy bien. Pero recibirán poder
cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. El tema es la obra del Espíritu Santo en una porción del libro de los Hechos y en lo que es esta iglesia primitiva que comienza en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Hechos 4:31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Y Hechos 13:2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Todos esos versículos vamos a tener 4 puntos que van a tratar con ellos, pero después de la introducción. Entonces permítanme orar y entramos en la introducción y seguimos. Padre, te damos gracias, Señor. Damos gracias por tu palabra una vez más. Padre, sabemos que tu palabra tuvo y sigue teniendo un efecto en la vida de los cristianos de la iglesia primitiva y en la vida de nosotros en esta iglesia. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender la obra del Espíritu Santo correctamente y a confiar, Señor, que tú capacitas a tu iglesia por medio de tu Espíritu para proclamar la verdad, proclamar el Evangelio, proclamar y enseñar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Sé conmigo también, Señor, que yo no me aparte de lo que tú has revelado, de lo que tú has querido decir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En el código QR que ustedes tienen, ahí ustedes van a ver lo que algunos han propuesto como una estructura para el libro de Lucas. Y hay la primera estructura que nosotros vemos ahí es lo que algunos han pensado que tenía en la mente, obviamente por inspiración divina, Lucas cuando escribió. ¿A quién le escribió Lucas? Lucas le escribió a una persona llamada Teófilo. En realidad no se sabe quién era Teófilo. Algunos han postulado que Teófilo era un hombre que necesitaba entender más las cosas acerca de Cristo y acerca de la iglesia, y por eso Lucas la escribe, para que él tenga un buen entendimiento. Pero otros postulan que Teófilo era un abogado, que no solamente era el abogado que iba a defender a Pablo, sino que también Lucas quiere establecer que él entienda bien, pero que también pueda la iglesia tener una buena defensa del cristianismo que estaba siendo atacado. Entonces sirve un doble propósito, si es en realidad esa posición. Cada una de ellas son especulaciones, posibilidades. No es algo que lo tenemos por seguro, que podemos afirmarlo categóricamente, pero sí sabemos que Lucas quiere dar un buen entendimiento de lo que es la obra de Cristo, de lo que es la obra de la iglesia, y lo hace
de una manera magistral. Ahí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, y después continúan con Hechos. Y la estructura que algunos han propuesto, que son 3 estructuras, quizás se puede sacar otra más. La primera tiene que ver con una división entre Pedro y Pablo. Primeros capítulos, capítulo 1 al 12, es la obra, es Pedro, todo Pedro. Y después, a raíz de la conversión de Pablo en el capítulo 9, entonces cambia todo a un enfoque más hacia los gentiles, aunque Pablo también le predicó a los judíos. Pero hacen esa división del capítulo 1 al 12 y después del 13 al 28, Pablo. Primero Pedro y después Pablo. Otros lo dividen el libro por secciones geográficas. Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último, los confines de la tierra. Del capítulo 1 al 7 es todo Jerusalén. Después del 8 al 10 es Judea y Samaria, y después del 11 al 28 los confines de la tierra. Esa es otra teoría de cómo Lucas estructuró. Y se deja ver, cuando usted lee el texto, se dejan ver esta estructura, estas divisiones. También otros postulan que hay 5 secciones. La primera, los judíos, después los helenistas y los samaritanos, después los gentiles, después Asia, después Europa y después Roma. Entonces usted escoja la que a usted mejor le parece para estudiar el libro, porque todas son buenas. No hay ninguna que podamos decir que tiene un error. Ahora, la más sencilla de todas, como yo soy un hombre sencillo, me gusta la más sencilla. Me gusta la primera. Pedro y Pablo. Eso para mí se me graba mucho mejor en la mente. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos concluir eso? Quizá en la mente de Lucas lo que estaba era que no surgiera una iglesia judía y una iglesia gentil. Entonces Lucas hace esa distinción para tratar de evitar el error de que surja una iglesia propiamente judía y una iglesia gentil. Pedro, un judío; Pablo, un judío, pero que ya había tenido una conversión y que ahora estaba alcanzando a los gentiles. Y algo interesante también acerca de el libro es que Pedro y Pablo, Lucas dice lo mismo del uno que del otro. Si usted lee el libro y estudia el libro, usted se va a dar cuenta que tanto Pedro como Pablo hicieron milagros. Déjame moverme un poquito hacia acá. Tanto Pedro como Pablo hicieron milagros. Tanto Pedro como Pablo vieron visiones. Tanto Pedro como Pablo sufrieron por la fe. Ambos proclamaron el Evangelio a los judíos y a los gentiles. Ambos estaban llenos del Espíritu Santo. Ambos fueron encarcelados. Ambos fueron milagrosamente liberados. Ambos sanaron enfermos, sanaron paralíticos, sacaron demonios, resucitaron muertos, declararon juicio a los falsos maestros, y ambos rechazaron las prácticas de aquellos tiempos de idolatría. Y ambos murieron en Roma. Entonces,
Todo eso se deja ver en el libro y es bueno que usted, en la medida que usted lo estudia, vaya mirando todas esas cosas. ¿Quién era Lucas? ¿Quién era Lucas? Lucas es, como dice Pablo, el médico amado. Aquel que acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros. Y es interesante eso. Es interesante que Pablo andaba con un médico. Cuando yo veo eso, que Pablo andaba con un médico, eso me quiere decir que Pablo sufría de alguna enfermedad que necesitaba un médico que estuviera al lado de él. Que por mucho poder que Pablo pudiera tener como un apóstol del Evangelio, Pablo no se sanó a sí mismo, andaba con un médico. Entonces no descarte la ayuda de un médico en su vida, hermano. No piense que todos los males que surgen en nuestra vida tienen que ver con algo espiritual. El cuerpo se daña. Este cuerpo, minado de la caída, de una naturaleza pecaminosa, se daña. Este cuerpo sufre daños. Y Dios, en su gracia común, ha dado doctores para que traten con el cuerpo. Es interesante eso, que Pablo andaba con Lucas, que era un médico. No sé si me están escuchando bien o hay mucho feedback. ¿Está bien así? Okay. En el libro de los Hechos, Pedro emerge como uno de los líderes, al igual que Pablo, y ambos desempeñan funciones fundamentales en el desarrollo, en el avance del Evangelio, en el desarrollo de la iglesia. Y ahora surge una iglesia que tiene que entender aquellas cosas que se habían dicho en el pasado, aquellas cosas que eran proféticas acerca de la iglesia, acerca de que iba a suceder algo en este contexto de iglesia, pero muchos de ellos no lo entendían. Y por eso es que Lucas, en el capítulo 24, del versículo 25 al 27 de Lucas, ustedes saben lo que sucedió. Ahí los discípulos estaban desanimados, iban camino a Emaús, un par de ellos. Algunos piensan que era una pareja, sea como sea. Iban camino a Emaús y Jesús resucitado se le aparece. Y ellos tienen la duda de lo que había pasado con Jesús, y entonces Jesús les dice, ¿sabe qué? Todo lo que había allá en el Antiguo Testamento se trata de mí. Se trata de mí. Y les da una clase y los lleva por el Antiguo Testamento y les explica todas aquellas cosas que tenían que ver con Jesús. Entonces, la iglesia primitiva se estableció y ya algunos de los discípulos tenían un entendimiento claro de lo que estaba sucediendo. Por eso es que cuando Pedro predica su primer sermón, él les va diciendo, mire esto, en el capítulo 2, miren esto y miren esto, esto es por esto y por esto y por esto y por esto. Y algo importante también de ver en el libro de los Hechos es que Pedro comienza con el Evangelio y Pablo termina con el Evangelio. Ustedes van al último versículo de Hechos, se darán cuenta que Pablo termina con el Evangelio en mente, Pedro predica el Evangelio, y eso es central en la vida de esta nueva iglesia que se ha formado. Algunos han dicho con respecto al libro de los Hechos que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Otros han dicho que es el libro de los Hechos del
del Espíritu Santo. Pero John MacArthur, con mucha sabiduría, dice que es el libro de los hechos de Dios, porque es Dios el que está actuando en medio de lo que está sucediendo en la iglesia primitiva, ya sea a través de los apóstoles o sea a través del Espíritu Santo. La predicación del Evangelio es Dios actuando, y de verdad, cuando uno lo mira de esa manera, tiene que llegar a esa conclusión, porque tiene un buen sustento, un buen aval bíblico. Entonces, amados hermanos, veamos aquellas cosas de que tienen que ver con el Espíritu Santo en el obrar en esta iglesia primitiva que comienza. Que Dios nos ayude. Vamos a ver el mensaje de hoy en 4 puntos. Número 1, el empoderamiento para el testimonio, en Hechos 1:8. Número 2, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Número 3, la fortaleza en la persecución. Y número 4, la guía y dirección del Espíritu Santo. Bien, tenemos que detenernos un momento y explicar quién es el Espíritu Santo, porque hay mucha confusión acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza impersonal, como algunos dicen por ahí? ¿O es en realidad la tercera persona de la Trinidad? Yo estoy de parte de los que piensan así, y yo espero que ustedes también estén de parte de los que piensan que este Espíritu Santo es Dios también, y que es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, yo puedo decir eso y usted puede estar pensando ahí, pastor, sí, pero ¿y dónde está eso en la Biblia? Entonces vamos a la Biblia, porque es bueno ver lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo, para no quedarnos así, porque nosotros, recuerden, como cristianos tenemos la responsabilidad de presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros con mansedumbre. Y entonces hay momentos en que tenemos que presentar una defensa. ¿Dónde está el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Desde el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino sobre hombres que Dios quiso usar, como Josué. El Espíritu Santo estaba ahí. El Espíritu Santo se manifiesta en el Antiguo Testamento, y el salmista dice en Salmo 139:7: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El Espíritu en mayúscula ahí, dando a entender que este Espíritu es el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y no hay nadie aquí, no existe nadie aquí que se pueda esconder de la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es Dios. ¿Qué más? El Espíritu de Dios estuvo presente en la creación. El Espíritu de Dios es creador, junto con el Padre y con el Hijo. Salmo 104:30: envías tu Espíritu, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Envías tu Espíritu y son creados y renuevas la superficie de la tierra. Herman Bavinck, un teólogo reformado, dice en su libro de Ética Reformada, dice: el bien espiritual es lo que hacen las personas espirituales, en las cuales el Espíritu trabaja en ellas y por medio de ellas. El Espíritu de Dios obra en nosotros y a través de nosotros. Pero también, mis amados hermanos, yo no sé si usted se ha percatado que el Espíritu Santo también ora
con nosotros. Decía el pastor Miguel Núñez que a veces él, cuando no sabe cómo orar, dice: Espíritu, ora tú por mí, porque tú sabes lo que yo debo pedir, lo que yo necesito. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu ora por nosotros. El Espíritu se presenta al principio de Génesis y se presenta al final de Apocalipsis. En Apocalipsis 22:17 dice: el Espíritu y la esposa dicen: ven. El Espíritu Santo está presente a través de toda la Biblia. Ahora es bueno aclarar, hermanos, acerca de una confusión que se da hoy en día. Una confusión que se da donde algunos, y quizá usted ha venido de ese contexto, y está aquí, ha venido de ese contexto, donde dicen: si no has recibido el Espíritu Santo o el bautizo del Espíritu Santo, no puedes hacer esto o aquello. Yo no sé si usted ha oído eso alguna vez. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, quieto en primera base, usted no me puede hacer nada aquí hasta que eso no suceda. Pero ese argumento se cae a la luz de lo que dice la palabra. 1 Corintios 12:3. Y anote ese versículo bien, téngalo bien presente ahí, mis amados hermanos, porque usted va a tener que hacer una defensa con amor, con mansedumbre, con respeto ante aquellas personas que le dicen: pero ya ustedes le están permitiendo hacer cosas ahí en esa iglesia bautista que no tiene el Espíritu y esto y lo otro. Okay. Usted esté tranquilo, no se enoje, tómelo con calma. Y usted lo lleva a este versículo y le dice: mira lo que dice 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Ahí tiene, coge ahí, como dicen allá en Dominicana, coge eso ahí. Ahí tiene. Pues de un mismo Espíritu todos fuimos bautizados, de un mismo Espíritu. Todos hemos sido bautizados. Y todos los que estamos aquí, que nos hemos arrepentido y hemos creído en Cristo, somos hermanos en Cristo. Y Él nos ha dado dones. El Espíritu mismo nos ha dado dones muy específicos para la obra que Él quiere hacer a través de nosotros con esos dones. No puede dejarse amedrentar usted de nadie que le diga lo contrario. Lo lleva ahí, lo lleva a la palabra, porque su argumento se cae. Usted lo derrumba. ¿Cómo que el bautismo del Espíritu? Yo tengo el Espíritu, mira lo que dice aquí. Yo fui bautizado con el Espíritu. Según la Biblia, el Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Y es el que capacita a los creyentes para vivir la vida santa y cumplir con la obra que Dios nos ha dado para hacer en este mundo. Es el Espíritu Santo. Ese es. Ahora usted me dirá: pastor, pero la Trinidad no está en la Biblia. Porque ese es otro asunto también. Sí, no está en la Biblia. Okay. Entonces yo le voy a dar más municiones, más herramientas para que usted enfrente a los opositores que dicen que la Trinidad no está en la Biblia. Mateo 28:19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aparte de eso, como si eso fuera poco,
la bendición apostólica del apóstol Pablo en 2 Corintios 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí están los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero pastor, yo necesito más información acerca del Espíritu Santo, yo necesito más. Ok, vamos a ver más. Dice la palabra de Dios en Juan 14, 26: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo hará eso en nosotros. Juan 15, 26: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. A veces nosotros nos preocupamos y bueno, ¿y qué vamos a decir? ¿Qué es lo que voy a decir? Yo creo que Lucas, allá en Lucas 12, 12 dice: ustedes no se preocupen lo que ustedes van a decir. Cuando ustedes llegan ahí, cuando llegue el momento, el Espíritu les dará lo que deben decir, les dirá lo que deben decir. Hechos 5, 13 al 4: pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, yo no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Note lo que dice: mentir al Espíritu y mentir a Dios. Está hablando de lo mismo. En 1 Corintios 2, 10, 11 dice: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, escuche bien, amada iglesia, asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y esa es la introducción. Ahora vamos al mensaje. ¿Sí? Entonces vamos. Primera parte: empoderamiento para el testimonio. Hechos 1:8. En el Antiguo Testamento se había prometido que el Espíritu Santo llegaría. En Joel 2, 28 al 29 se habla de que el Espíritu Santo venía sobre toda carne. Dice así esa parte de la Escritura: y sucederá que después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y eso implica todos los grupos. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Y aún sobre los hijos y las hijas y las siervas derramaré mi Espíritu en esos días. El poder, el Espíritu ya estaba prometido en el Antiguo Testamento, y ahora Jesús dice que ese Espíritu va a venir ahí en Hechos 1:8. Dice: pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese versículo se encuentra en el contexto de la ascensión de Jesús. Ya Jesús se va, ya Jesús está listo para partir de la tierra, y Jesús da ese mandato. Pero hay que esperar a que venga el poder del Espíritu Santo. Entonces, con el poder del Espíritu Santo, la iglesia se mueve hacia adelante. La iglesia comienza a proclamar el Evangelio, y de hecho eso es lo que sucede en el capítulo 2, cuando Pedro predica su primer sermón. La promesa de poder
dotados por el poder del Espíritu. Y ese poder no es un poder meramente humano, sino es un poder divino que capacita al hombre y la mujer de Dios para llevar a cabo la misión encomendada por Dios. Y para ser no solamente testigos en su entorno, sino testigos más allá. Serán testigos de Jesús. No hay limitación geográfica para el hombre y la mujer de Dios que tiene el poder del Espíritu Santo para proclamar las buenas nuevas de salvación a aquellos que están a su alrededor. Ahí en esa frase encierra la misión universal de la Iglesia de Dios. No solamente aquí en Panamá, no solamente en La Chorrera, no solamente en Chiriquí, en Santiago, no. La Iglesia tiene un llamado a ir más allá de sus paredes. Estas paredes no pueden contener el poder del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo empodera a su Iglesia para seguir adelante, para proclamar la nueva de salvación, no solamente aquí en Panamá, sino hasta los confines de la tierra. Yo creo y soy de la firme convicción que aquí hay hombres y mujeres llamadas para la obra. No solamente aquí en Panamá, porque aquí nos quedaríamos solamente en nuestra zona de confort. Pero alguien que pueda ir allá, donde veíamos esas imágenes. Usted se pone a ver imágenes acerca de la India, usted se le parte el corazón. Millones de dioses tienen. Gente enfrascada en la idolatría, sin esperanza. Y nosotros tenemos el mensaje. Y alguien tiene que ir. Algunos de nosotros Dios llamará. No a todos. Pero yo oro para que el Señor llame de aquí. Y que nosotros como iglesia podamos unirnos a ese esfuerzo y podamos enviar a la persona. Porque hay una misión universal. Hay una misión que va más allá de nuestro Jerusalén. Una misión que requiere que nosotros vayamos a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero pastor, yo no sé mucho, está bien, pero el Espíritu sí. Nosotros te vamos a equipar si Dios te llama, pero el Espíritu te va a equipar mejor, mucho mejor que nosotros. Y te va a llevar a veces a hacer cosas que ni tú ni yo nos imaginamos. A que tú tengas que enfrentarte con un endemoniado, que quizás nunca te has enfrentado a uno. Y que a ti te tiemblen las rodillas y tú te pongas nervioso y no sepas lo que hacer. En ese momento tenemos que tener la confianza que el Espíritu de Dios está ahí y Él nos guiará a hacer lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento. La iglesia no puede estar amedrentada, la iglesia no puede estar acorralada, la iglesia no puede estar temerosa de lo que pueda suceder. El Espíritu de Dios mora en usted si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. ¿Usted se imagina eso? Que el Espíritu de Dios more en usted, habite dentro de usted. Eso es algo poderoso, mis amados hermanos. En resumen, el Espíritu guía, el Espíritu capacita, el Espíritu fortalece para la misión de la iglesia hacia el mundo. Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará qué debes decir. Eso está buenísimo, porque yo no tengo que estar preocupado. Le voy a hablar a alguien de Cristo, a alguien del Evangelio, y yo no sé mucho. El Espíritu Santo te va a capacitar. Tú suelta la lengua y empieza a hablar de Cristo. Y escucha a la persona con paciencia, con amor. Mira a ver dónde la persona está y haz una conexión con Cristo, con la cruz, con la resurrección. Haz ese tipo de conexión.
Y cuando venga, Él venga, dice la palabra que Él, el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No soy yo el que convence. No es mi elocuencia, no es mi retórica, no son mis palabras, es Él. Él está más interesado en la salvación de las personas que usted mismo. Usted lo que tiene que compartir el Evangelio. Y usted, a veces, nosotros lo que estamos más preocupados por que nuestro orgullo sea dañado. Que toquen la fibra de algo que está ahí, que no quiere recibir el rechazo de nadie. Porque ya yo he sido muy rechazado en la vida, ahora más rechazo. Más rechazo. A mí, usted, pastora, usted no sabe la vida mía, usted no conoce las cosas que me han sucedido a mí en la vida y cuánto rechazo yo recibí en la escuela. A mí me decían que, a mí, por ejemplo, a mí, en mi escuela, en Cuba, yo era el gringuito porque yo era de ojo claro y pelo rubio. Pero era una manera despectiva de tratarme. Mira este gringuito, ¿qué es lo que se cree? Y usted ha recibido algo también, algún rechazo en su vida por algo. Pero ¿sabe qué? Usted no tiene que estar preocupado, que usted es el que va a convencer a la persona. Porque es el Espíritu que convence a la persona de pecado. Es Él que está obrando y Él tiene mucho más poder que nosotros. Así que usted, amado hermano, póngase a hacer testimonio. En segundo lugar, vamos a ver la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos 2, del 1 al 4. Dice, se le aparecieron entonces lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía. Lengua de fuego. Como lengua de fuego se le posaron ahí. Pero podemos tomar eso y sacarlo fuera de su contexto y sin leer los versículos que siguen después y pensar que eso fue algo, que sí fue algo milagroso en ese momento particular, pero que eso debe suceder en cada uno de los cristianos. Y no es así. Lo que quería Dios, según los que estudian esa porción de la Escritura, lograr con eso es poder que cuando estas personas hablaran lenguas humanas conocidas por los hombres, esta gente pudiera escuchar, entender lo que ellos estaban diciendo. Se posaron las lenguas por encima de ellos y dice que los que estaban allí comenzaron a oír en su propio idioma. Si había un cubano, oyó el español cubano, que es malísimo, pero si estaba allí lo oyó y lo entendía, hablando yo de mí mismo. Pero si había un colombiano, que es un español un poco más fino, también lo oyó en su propio idioma, porque Dios le dio la capacidad a estas personas de hablar en un idioma que ellos entendían, lenguas humanas. La confusión, hermanos, la confusión que se dio allá en Génesis, ¿se acuerdan en Génesis capítulo 11 cuando se les ocurre la gran idea de hacer la torre de Babel y todo eso? Y Dios confunde los idiomas y los dispersa. Ahora aquí es al revés. Dios le da los idiomas para la proclamación del Evangelio. Un acto milagroso de parte de Dios para afirmar al que está llevando el mensaje, que es en realidad lo que hace Dios a través de su Espíritu, confirmar al mensajero y confirmar el mensaje por actos milagrosos que a veces son inexplicables, pero Dios obra de esa manera.
aquí no había confusión. Aquí los que estaban, los oyentes, entendieron. Y mis amados hermanos, es importante que nosotros podamos entender que la Biblia habla de dos tipos de lenguas. Lenguas humanas, lenguas angelicales. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice en 1 Corintios 13:1, si yo hablara en lenguas humanas y angelicales. Hay una distinción ahí. Una lengua es humana, lengua que el ser humano en su idioma entiende, y otra lengua angelical. En esto hay dos posiciones. Hay quien dice que un cristiano no habla en lengua. Pero es que aquí dice que hay lenguas angelicales. Entonces me deja un espacio para poder yo pensar que hay un tipo de lengua que no es lengua humana, que es lengua angelical. Ahora, eso no quiere decir que esas lenguas se lleven al plano de hacer la normativa en la iglesia en su culto regular. Porque Pablo quiere atender eso. Pablo lo atiende en el capítulo 14 de 1 Corintios. Y si usted quiere ver cómo se atiende ese asunto, léalo. Porque el que habla en lengua, dice el apóstol Pablo, que habla para sí mismo y se edifica a sí mismo. Y si alguien hablara en lenguas, había que buscar un intérprete. Y eso es difícil. Encontrar un intérprete serio de lenguas angélicas, eso no es fácil. Eso no es fácil. Porque ¿dónde está el manual de la lengua angelical? ¿Dónde está el diccionario? ¿Quién lo escribió? ¿Dónde? Entonces venir aquí, nosotros, y hablar en lenguas angelicales, todo el mundo aquí, el domingo, como un gallinero aquí, sin nadie que entienda. No, Pablo dice, ¿sabe qué? Sí, Pablo deja esa opción, esa ventanita abierta. Puede ser que hayan lenguas angelicales. Y si las hay, recuerden que el que las habla se edifica a sí mismo. En otras palabras, hable todo lo que quiera allá en lengua en su casa, pero aquí no me esté formando ningún asunto de eso. Y léase el capítulo 14 de 1 Corintios, por favor, para que usted vea el trato que Pablo le da a esta iglesia, que Dios le había dado muchos dones. Una iglesia con todo tipo de problemas, la iglesia de los Corintios, pero Dios le había dado dones. Pero Pablo quiere estar seguro que el uso de esos dones sea correcto. Y eso es importante. Entonces, hay una manifestación visual, singular, en un momento histórico, para ese momento. Y viene la llenura del Espíritu, y es interesante que la llenura del Espíritu no fue selectiva, sino fue una llenura que vino para todos los que estaban ahí. ¿Y cuál fue el propósito? El propósito fue para capacitar a los discípulos para el ministerio y la tarea de testificar acerca de Jesús. De nuevo, Dios confirmó a los mensajeros y confirmó el mensaje por un acto milagroso de parte de Dios. Puede ser que usted se vaya a la India, donde nadie sabe o conoce acerca de Cristo, y Dios necesita hacer un acto milagroso para que esas personas puedan entender acerca de Cristo. Uno no sabe. Lo que sí sabemos es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando Dios tenga que actuar de la manera que actuó ahí, y si lo necesita actuar de esa manera en otro lugar, Él lo va a hacer. Porque Dios es Dios y Él hace las cosas como a Él le place. El Espíritu otorgó la capacidad a estos discípulos para poder testificar.
Y tenemos que tener como iglesia esa confianza que el Espíritu Santo nos capacita, nos da lo necesario. También el Espíritu Santo nos da la fortaleza en medio de la persecución. Dice en 4:31, después de orar, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Después de orar, es importante eso. Es importante que cuando nosotros oramos, puede darse una visita especial de parte de Dios para que nosotros proclamemos el Evangelio. El sábado tenemos esa oportunidad como iglesia. El tiempo, oración y coinonía. Orar para que la iglesia reciba poder del Espíritu Santo para proclamar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. ¿Qué más, amados hermanos, podemos decir acerca del Espíritu Santo? Podemos decir, hermanos, que en medio de la persecución que se estaba dando, hubo un testimonio poderoso de parte de los cristianos porque estaban empoderados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo había dado el poder para la obra que estaba por delante. El Espíritu Santo, en medio de la persecución, y vemos la manifestación del Espíritu Santo en diferentes maneras cuando se ha dado persecución. En otras palabras, no tenemos que estar con miedo si se da algún tipo de persecución. Y finalmente, Hechos 13, capítulo 2, mientras adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten para mí a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que yo les he llamado. La iglesia de Antioquía estaba reunida y ahí estaban ministrando al Señor y adorando al Señor. Y el Espíritu Santo hace una visita especial y dice: apártame a este y a este. ¿Y la iglesia qué hizo? La iglesia le impuso las manos y los envió. Y se dio ese gran mover de plantación de iglesia del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Nosotros no podemos perder la esperanza que eso pueda suceder entre nosotros, amados hermanos, como iglesia. Dios tendrá que llamar. Yo no puedo llamar a nadie, yo no puedo empujar a nadie. Por muy bueno que tengamos a alguien aquí que sea un gran motivador, motivar a alguien para que salga al campo misionero, pudiera ser bueno, pero tiene que haber una llamada especial del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo llame y nosotros como iglesia podamos enviar. Y los líderes de la iglesia y la iglesia tenemos una responsabilidad delante de Dios de seguir la dirección del Espíritu Santo y unirnos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de esta amada iglesia. Necesitamos dirección divina. Eso es lo que la obra misionera necesita. Necesita dirección divina, necesita dirección de ese Espíritu que llega y visita y nos hace una visita especial que dice: ¿sabe qué? A ti, aunque tú te resistas, aunque tú llores, grites y patalees, porque tú te quieres quedar cerquita de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de tu abuela, de tus tíos, tú te vas. ¿Y qué va a hacer cuando suceda eso? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Cómo va a reaccionar la iglesia? Ay, no, porque si se me va fulano está atendiendo el ministerio tal, ¿y quién va a atender eso si se va? El Espíritu Santo dará a alguien más para que lo atienda. Y no podemos ser tan egoístas de acaparar a los mejores para que estén aquí engordando toda la vida. Si Dios lo llama,
para afuera que van, como decían, para afuera que van. No, yo no los quiero aquí, de verdad, porque ¿sabe qué? Sería terrible oponerme yo al Espíritu Santo. Imagínense que yo me enfrente al Espíritu Santo. Esa pelea está perdida nada más de empezar. Entonces, mis amados hermanos, concluyendo, quisiera terminar con las palabras de Cristo aquí en la Biblia. Juan capítulo 16. Usted tiene su Biblia ahí. Quizá usted no la tiene que tener porque se la sabe de memoria. Gloria a Dios. Si ese es el caso, mire, necesito hablar con usted. A ver cómo lo hizo. Juan capítulo 16. Palabra de Cristo, versículo 7 al 16. Pero yo les digo, la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. ¿Quién lo envía? Cristo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará. Escuche bien lo que dice Cristo. El Espíritu Santo lo glorificará a Él. La obra del Espíritu Santo es para glorificar a Cristo. No podemos invertir ese orden de que vamos a darle demasiado primacía al Espíritu Santo, demasiada importancia al Espíritu Santo por encima de la obra de Cristo. Él me glorificará a mí. En esa escena, allá en Apocalipsis, no están adorando al Espíritu Santo, están adorando al Cordero. Me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a saber ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Un poco más y ya no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Amados hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a atesorar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Que procuremos, como cristianos responsables, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Que procuremos eso. Y que oremos para que el Espíritu Santo nos visite de una manera especial aquí en la iglesia. Que podamos ver algo especial de parte de Dios en esta iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos has sellado con tu Espíritu. Tú nos has dado, Señor, el adelanto, las garantías, la garantía de nuestra redención. La cuota inicial ya la tenemos. Tenemos a tu Espíritu en nosotros. Ayúdanos, recuérdanos, Señor, de la importancia que eso tiene, de la seriedad que eso implica. Y ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que procure en oración, Padre, procurar ese empoderamiento que viene de tu Espíritu. Señor, podemos hacer todo lo que querramos aquí. Podemos tratar de procurar esa llenura en términos humanos. Pero solamente, Señor, viene cuando tu pueblo se rinde a ti y confía en ti.
Ayúdanos a ser ese pueblo, Señor. Un pueblo que sea guiado por tu Espíritu, una iglesia guiada por tu Espíritu. Una iglesia, Señor, que atesora, que valora, que agradece el obrar del Espíritu en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.